Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Un primer punto en el programa tiene que ver con las elecciones judiciales. La posibilidad real de que esta vez el legislativo pueda concluir con su labor de preselección de postulantes a altos cargos en el órgano judicial en función de los últimos sucesos que ya son de conocimiento público. Ya se ha iniciado, por ejemplo, el trabajo ya en esta etapa de exámenes orales, dar cuenta de los aprestos, el diseño de la forma en cómo se va a trabajar, y esto de alguna forma genera cierto nivel de esperanza en algunos sectores, aunque muchos dicen hay todavía susceptibilidades y pesimismo a la hora de dar cuenta del éxito que pueda tener el legislativo para concluir esta etapa antes de entregar las listas correspondientes al Tribunal Supremo Electoral. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con el ámbito económico. Esto ante exigencias de distintos sectores para que se asuman decisiones en el tema de la escasez del dólar estadounidense. Es de conocimiento público lo que está ocurriendo y las constantes expresiones de preocupación en este tema. A esto se debe sumar la situación del suministro de combustibles, algo que también ha generado bastante preocupación. Y finalmente, en el tercer punto, dar cuenta del escenario político ante ciertos aprestos de las opciones que se vienen organizando. Una de esas opciones, por ejemplo, es la que dirige el expresidente Evo Morales, que ha generado cierto nivel de polémica a la hora de dar cuenta de su acompañante de fórmula. Dice, en búsqueda de su acompañante de fórmula. Se habló incluso del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, aunque muchos han ratificado este criterio, le han recordado al expresidente Evo Morales que no está habilitado para asumir una candidatura presidencial. Estos son los tres puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales están en la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer precisamente el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al exdiputado nacional, don Fabián Jaksic. También está junto a nosotros el diputado de la bancada evista del Movimiento al Socialismo, y finalmente el diputado también del MAS, que apoya al presidente Luis Arce, el diputado Jerjes Mercado. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la bienvenida al exdiputado y experto también en temas de descentralización, don Fabián Jaksic. Adelante. ¿Qué dice sobre este primer punto del programa? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, especialmente a las radioescuchas de Panamericana. Un saludo a nuestros contertulios, Jerjes, Renan, ambos diputados del MAS. Cada uno aclarará cuáles son sus diferencias. Pero sobre todo quiero aprovechar este espacio y esta enorme audiencia que tiene Panamericana, que el 17 de julio
conmemoraba 52 años de existencia, así que una felicitación para el país de contar con esta radio tan importante y su enorme contribución que siempre ha hecho esta radio bandera por la democracia, por la deliberación, y es precisamente uno de los programas más antiguos que precisamente estimulan este debate. Así que a través de José Luis, una felicitación a todo el personal administrativo y planta de Radio Panamericana. Muchas gracias. No es la primera vez ni va a ser la última que vamos a hablar de elecciones judiciales, ¿no? Y yo creo que ya aburre el tema, ¿no? Y aquí están dos parlamentarios que le fallaron al país. No solamente ellos, sino 166 entre diputados y senadores, porque no han sido capaces de generar acuerdos mínimos para cumplir la Constitución, que establece un sistema poco práctico ya a estas alturas. Yo creo que hemos hecho ya 2 experimentos de elecciones judiciales fallidos. Fracasó este mecanismo que con mucho optimismo lo hemos definido quienes hemos apoyado, quienes hemos votado por la Constitución Política del Estado del año 2009, establecía este mecanismo de a ver si eligiendo democráticamente a magistrados, máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, lográbamos superar el hecho de la falta de transparencia, la falta de independencia, de separación del órgano judicial, que es fundamental en democracia. El debate que se armó el año 2008, el año 2009, al momento de luego aprobar en referéndum la Constitución, establecía que no sean los políticos ya quienes tomen decisiones sobre la elección o designación de los magistrados. Fue una ilusión que lamentablemente fracasó, y creo que a 2 experiencias ya de elecciones fracasadas, recordemos el año 2012, el año 2017, con vergonzosas sesiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se repartieron todo el proceso de preselección entre un partido político que en ese momento tenía dominante, tenía los 2/3 que le permitió preseleccionar a su gusto los postulantes a magistrados, que finalmente la ciudadanía de manera lúcida rechazó en 2 oportunidades, votando blanco y nulo en más del 60% de repudio a esa manera como en ese entonces la Asamblea Legislativa le falló al país, y a esta posibilidad de que sea vía voto popular el que logremos finalmente que la administración de justicia sea distinta, empiece a operar realmente justicia sin que medien ni los recursos económicos ni el poder. Ha sido todo lo contrario. La subordinación del conjunto del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, los últimos 2 elecciones y los magistrados que han resultado de ese proceso dan cuenta de que estamos peor que siempre. Es decir, el remedio fue peor que la enfermedad. Y yo creo que a estas alturas ya es hora de que el país nos dejemos de mentiras, nos dejemos de seguir apostando a este engaño, a esta frustración colectiva, y reconozcamos que fue un error el haber establecido esta modalidad. Yo creo que se requiere mucha valentía, se requiere mucha honestidad intelectual para reconocer que nos hemos equivocado, quienes en algún momento apostábamos por esta vía, porque la clase política la distorsionó, la desorientó todo este proceso, y lamentablemente seguimos en el equívoco. Un proceso que yo creo de preselección que ya nació muerto en esta legislatura, y persistir en este mismo error creo que nos va a llevar al mismo fracaso. Primero habrá que ver si logran finalmente entenderse en la Asamblea Legislativa Plurinacional y sale airoso este proceso que nació muerto, este proceso que ha tenido 10.000 obstáculos y que finalmente están tratando de llevarlo adelante, pero con las mismas reglas del juego que están en la Constitución. Ahí está el problema central de este proceso, que está en la Constitución, y por tanto creo que amerita, reconociendo ese error, reconociendo que no podemos seguir sobre lo mismo,
tiene que haber una reforma constitucional. No es posible, José Luis y diputados, que luego de 2 procesos frustrados en la Constitución sigamos persistiendo con requisitos que francamente pues son realmente poco consistentes para tener magistrados que realmente respondan a la idoneidad, gente con mucha experiencia. Cuando en la Constitución se puso, porque ese fue también un problema en la Asamblea Constituyente, hubo un complejo ahí contra lo meritocrático, y claro, todo el mundo se entusiasmó. Casi no pusimos requisitos, casi no que sea pues el pueblo general, ¿por qué no cualquiera? Casi llegamos a ese extremo. Y en la Constitución pusimos que deberían tener mínimo 30 años, como establece pues en cualquier cargo jerárquico, pero pusimos un tema que me parece poco efectivo, exigir que tengan nada más 8 años de experiencia, o 8 años de haberse titulado como abogados. Eso me parece francamente un desatino, porque definitivamente no es entender el carácter que tienen las máximas autoridades judiciales. Desde ahí empieza el problema, y claro, los reglamentos para operativizar esto han sido cumpliendo lo que está en la Constitución Política del Estado, y hoy día estamos yendo con el mismo reglamento, con las mismas reglas del juego, sin ninguna garantía de que ahora sí va a haber una preselección con los mejores abogados y abogadas que reúnan las condiciones que el país necesita para impulsar una profunda reforma del sistema judicial vigente en el país. Por tanto, yo creo que estos procedimientos a los cuales se han enfangado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sea por la acción de unos, de otros, por la utilización de salas constitucionales o cualquiera sea el embrollo, tiene que ver con que definitivamente quienes están empujando este proceso están interesados pues en repartirse nomás el listado de preseleccionados para, si es que llegamos a una elección, tener ahí gente afín que sea lo más controlable posible. Y ese creo que es uno de los primeros problemas. Si hoy día no pueden ponerse de acuerdo en impulsar este proceso que ha sido saboteado por todo lado, ya me imagino lo que sucederá cuando necesiten los 2/3 para preseleccionar a todos los postulantes que finalmente vaya a las urnas y se entregue al órgano electoral. En el supuesto de que logren pasar este examen, se acabe el proceso de preselección, ahí viene pues los 2/3, y el MAS en todas sus fracciones no tienen los 2/3. Por tanto, seguramente, si es que logran pasar esta fase que ha sido interrumpida por salas constitucionales y por todo lo que ya conocemos, se va a requerir todavía un proceso de acuerdos para lograr los 2/3 que establezcan ese listado de preseleccionados. Si se llegara a ese, en el mayor optimismo, iríamos otra vez a una elección judicial, y yo estoy segurísimo que la ciudadanía va a repetir nomás el voto del 2002 y del 2017. Se va a rechazar ese listado que definitivamente no goza de la legitimidad. La Asamblea Legislativa Plurinacional no goza de la legitimidad para preseleccionar a los futuros magistrados. Y ese es el problema de origen. Por tanto, llegó la hora, yo creo, que hagamos una reflexión profunda, acordemos entre todos que este camino nos va a seguir llevando al desastre nacional, que es la administración de justicia en el país, y creo que es momento de empezar a impulsar una reforma constitucional, que debería ser el camino, en vez de estar perdiendo el tiempo en procedimientos que no llevan a ningún lugar. Pensar en serio en una profunda reforma constitucional que cambie el sistema de selección, de designación. Llegaremos a un nuevo pacto, pues a un nuevo acuerdo, para ver cuál sería el otro mecanismo que nos permita realmente asegurar la independencia de este órgano judicial, para evitar la injerencia grosera del Ejecutivo, del poder y del dinero,
que lamentablemente ha hecho que la justicia hoy día esté cada vez más alejada del pueblo. Sálvese quien entra a manos de un juez si no tiene dinero o si no tiene influencia política. Por tanto, seguir discutiendo si el proceso de preselección sigue o no sigue, yo creo que ya no tiene sentido. Yo creo que la ciudadanía ya le ha perdido todo interés a este punto, y los políticos y los que tienen representación parlamentaria siguen haciendo como si no existiera la gente, como si no existiera un problema de fondo que tiene que ver con la ausencia de una reforma constitucional. Nadie garantiza que saliendo airosos de esta preselección vayamos después a votar, cambiemos la justicia. No, la justicia va a seguir siendo peor que siempre, y claro, un proceso de esta naturaleza no va a garantizar ningún tipo de cambio estructural que está pensando en el país. Por tanto, la recomendación es que definitivamente se dejen ya de mentiras, se dejen de hipocresías, de imposturas, dejen de trabajar en una agenda que solo les interesa a los líderes políticos y a los partidos con representación parlamentaria, y pensemos en serio en una profunda reforma constitucional para cambiar el sistema y dotémonos hacia adelante realmente de un órgano judicial independiente como es el que necesita el país para seguir ejerciendo plenamente nuestra democracia. Le agradecemos a don Fabián Jaksic en este primer punto del programa. Le damos la palabra también al diputado Renan Cabezas para que pueda también referirse a este mismo punto. Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Un saludo cordial al pueblo boliviano, a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Deseo tengamos un buen fin de semana. Un saludo cordial a Fabián Jaksic, a Jerjes Mercado, y felicidades en los 52 años de Panamericana. Hemos crecido muchos con la radio y aporta mucho con nuestros conocimientos y sentimientos. Felicidades por ello, José Luis. Muchas gracias. A todos los compañeros. Todos los bolivianos y bolivianas hemos aprobado por mayoría absoluta, casi 2/3, un contrato social que ha sido la respuesta de una larga lucha de más de 200 años en el país, de los sectores excluidos, de los sectores humillados, lastimados, de los movimientos sociales, pidiendo inclusión en las decisiones del Estado. Y hemos llegado a octubre de 2003, hemos llegado desde la guerra del agua, la guerra del gas, mal llamada guerra del gas porque ha habido una masacre en realidad, porque los vecinos del Alto no hemos salido armados, hemos salido a pedir implementación de políticas públicas para que mejoremos los bolivianos y bolivianas. Recuerdo bien que hemos pedido que el gas no se venda por Chile, que el gas sirva para que los bolivianos y bolivianas mejoremos nuestra calidad de vida, nacionalicemos para ello los hidrocarburos, industrialicemos y generemos valor agregado. Y hemos pedido Asamblea Constituyente, que en el gobierno del hermano Evo finalmente se implementa a pedido del pueblo. Entonces hemos hecho un pacto social entre los bolivianos y bolivianas, hemos trabajado en nuestra ley de leyes, nuestra máxima norma de todos y todas para que tengamos días en paz, para que vivamos en paz, para que los bolivianos y bolivianas nos respetemos. Y la Constitución Política del Estado señala claramente que los magistrados ahora ya no se eligen a través del coteo como lo hacían los gobiernos, los partidos neoliberales en los 20 años de saqueo, o en el tiempo republicano, que han sido cómplices en realidad de todo el desmantelamiento de los recursos naturales de los bolivianos y bolivianas. Los doctores, dos caras de charcas, dan el puntapié inicial que no cambia a lo largo de 180 años de vida republicana. O sea, los magistrados siempre han coteado, han negociado. Yo pienso que lo que le hace daño al país son los hechos de corrupción, son los hechos de prebendalismo, de subordinación al Ejecutivo. Pero eso no es casualidad. O sea, un juez corrupto, un vocal corrupto, un magistrado corrupto, se subordina al poder político y al Ministerio de Justicia porque no quiere ser investigado. Entonces, eso le hace daño a nuestra justicia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fabián. O sea, parece que fuera buscar retornar a las megacoaliciones, a los pactos por la democracia, a los acuerdos patrióticos, donde se distribuían cargos
y en el poder judicial principalmente. O sea, no está bien querer desconocer la participación de la ciudadanía en las dos elecciones anteriores. Cierto, no ha habido una participación masiva como la que quisiéramos todos los bolivianos y bolivianas, pero no es importante la participación y el voto del ciudadano hacia una determinada autoridad, una persona, para que sea magistrado. O sea, no podemos despreciar el voto del pueblo boliviano, el voto popular. Por más mínimo que sea, es parte de nuestra democracia. Hay que mejorar, cierto, tenemos que mejorar. Tenemos que buscar, yo pienso, sancionar, encarcelar, como el hermano Evo ha planteado, 30 años de cárcel a los corruptos. Porque, verdad, los que al final terminan pagando son los litigantes. El que tiene plata gana un proceso, el que no tiene plata pierde un proceso. ¿Cómo entendemos eso? ¿Quién tolera aquello? ¿Quién cubre? O sea, es el poder político. Porque estos magistrados, jueces, vocales se subordinan al órgano ejecutivo. Todos postrados, todos de rodillas. Ahora es de ingenuos pensar que habrá elecciones judiciales. Porque el gobierno, el poder político necesita de los autoprorrogados, de los usurpadores, porque son abogados usurpadores. Todo lo que hagan o están haciendo es nulo del pleno derecho. David Choquehuanca se esfuerza en querer legitimarlos, en querer reconocerlos. Intenta hasta llamadas por teléfono, han informado los compañeros que han asistido a la última reunión, que ha fracasado, que ha servido para tomar agua fría y develar la complicidad del gobierno para que estos magistrados se queden vulnerando nuestra Constitución, lastimando al pueblo boliviano. Es para que el Ejecutivo siga robando, José Luis, hermanos y hermanas, para que sigan cubriendo delitos, para que callen denuncias, para que callen los delitos, el negocio familiar de la cúpula de poder. Hablo concretamente del presidente Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes. Su familia está sumida en hechos de corrupción. ¿Qué moral podría tener un padre de la patria, el primer mandatario, el primer servidor público del Estado, en llamar la atención siquiera a un juez o vocal o magistrado corrupto? ¿Qué moral? Hay que tener moral. Entonces yo creo que aquí hay una crisis de valores, crisis moral de parte del poder político. Por eso el gobierno se sustenta con fallos constitucionales, negando competencias de la Asamblea Legislativa. Nos han cortado el derecho de poder interpelarlos y censurarlos. Censuramos y a las horas les reponen, burlándose de los representantes del pueblo, burlándose de la democracia concretamente, porque sin Asamblea Legislativa no hay democracia. Ahí estamos los representantes del pueblo. El pueblo nos ha mandado ahí. Entonces yo pienso que las elecciones judiciales han sido trabadas, han sido lastimadas, han sido torpedeado. ¿Por quiénes? Estrategas políticos del Ejecutivo. No quieren elecciones judiciales. Ahora están queriendo, han dicho que vamos a hacer elecciones judiciales, se muestran los impulsores, pero no van a haber elecciones judiciales para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Solo quieren elegir magistrados del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y no el Tribunal Supremo de Justicia y tampoco el Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué tipo de elección pretenden hacer? El órgano ejecutivo, a través de un miembro del Ministerio de Justicia, ha trabado las elecciones judiciales en abril del año 2023. Posteriormente, un aliado político, el jefe de bancada de Creemos, presenta otro amparo y frena las elecciones. El Senado trabaja en una ley para que se garantice elecciones judiciales. Y el presidente, Jerjes Mercado, cuando era presidente de la Cámara, remite a la Comisión de Constitución, y en complicidad de Jáuregui, sin siquiera la consulta del MINE Hemiciclo, mandan a instancias que no correspondían.
Si habría habido voluntad política de hacer elecciones judiciales, la habríamos arreglado en el mini hemiciclo en la Cámara de Diputados. Nunca ha habido voluntad. El gobierno nunca ha querido elecciones judiciales en realidad. O sea, yo pienso que estamos hablando de un tema, en eso concuerdo, de un engaño al pueblo. Los que están frenando permanentemente con varias estrategias para ya no gobernar con la Asamblea Legislativa y hacerlo con el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o a través de una sala, es el Ejecutivo, es el responsable. Están faltando a la Constitución Política del Estado. Porque de esa forma someten al pueblo boliviano, chantajean a la ciudadanía. Han bloqueado varias veces. Para mí, son tramposos y mentirosos los arcistas. Porque estos autoprorrogados usurpadores le sirven al proyecto arcista autoritario. Entonces, compañeros y compañeras, el pensar que van a haber elecciones es un engaño. En la reunión que ha habido en el TC la semana pasada o los días pasados, solo ha sido para simular. En realidad, está bloqueado las elecciones judiciales. Reitero, están pensando hacer solo elecciones para el Consejo de la Magistratura, los que subastan cargos de jueces, y están pensando hacer para el Tribunal Agroambiental, y no para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. No, eso me parece un hecho deshonesto. Sería bueno que expliquen este asunto. El que inicialmente, y no puedo dejar de decir, y con esto termino, el que ha empezado con esta estrategia política ha sido el ministro Iván Lima. En un inicio quería modificar la Constitución en abril del año 2021, con 10 notables, despreciando la Asamblea Constituyente, despreciando la voluntad del pueblo boliviano. Desde ese momento, la soberbia de Iván Lima ha generado una estrategia para evitar elecciones judiciales. En ese escenario estamos. Ahora están buscando conflictuar todo el quehacer político, judicial en el país, generando convulsiones para salir y decir, el país está arruinado. Hay que hacer asamblea constituyente, un nuevo pacto social. O sea, y con eso aprovechar a hacer algunas cosas políticas oscuras. Muy bien, muchas gracias, diputado Renan Cabezas. ¿Qué dice el diputado Jerjes Mercado acerca de este primer punto del programa y sobre la base también de lo que ya se ha mencionado hasta el momento? Adelante, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a nuestros amigos que están aquí compartiendo este set, al diputado colega Renan Cabeza, el exdiputado Feyasic. Por supuesto, saludar a todo el pueblo boliviano que nos escucha en este importante medio de comunicación, al que también me apego felicitándolo por sus 52 años de estar llevando información, debate, comunicación a lo largo y ancho de Bolivia. No cabe duda que el gobierno del presidente Arce ha heredado una justicia chueca, una justicia mala, una justicia sometida al poder económico fundamentalmente y también en ocasiones al poder político. Yo me acuerdo que por allá, por los años 90, hubo una embajadora de un país del norte que inclusive se dijo que en este país, en vez de contratarse un buen abogado, era mejor contratarse un buen juez. Y no solamente que nadie le dijo nada, sino que le aplaudieron en su momento los gobiernos neoliberales de la época, ¿no? También tuvimos otro escenario cuando el doctor Oblitas se opuso al proceso de mal llamado capitalización, que fue un robo a descaro de las empresas estratégicas del país, y Godi lo metió preso, ¿ya? Siendo que era el presidente de uno de los tribunales de justicia en el país. O también recuerdo cuando un referéndum le dijo a Evo Morales que no podía ser candidato ya más. Y bueno, sometidos al poder político, los miembros del Tribunal Constitucional de entonces lo habilitaron nomás, diciéndole que era un derecho humano en la reelección. Lo que nos llevó a un conflicto social tremendo
que terminó con la interrupción de la gestión constitucional del mismo presidente, dándole el argumento mejor que podía darle para que se aglutinara la derecha y para que interrumpan ese proceso constitucional que además costó muchos muertos, muchos heridos. Y por supuesto, reitero, y me va gusto que Fabiano asuma y dice, nos equivocamos. Se equivocaron y ahora tenemos nosotros que lidiar con esos errores, porque no se puede resolver ni violar la Constitución y tenemos que marchar conforme lo establece la Constitución. Porque en este momento iniciar un proceso de reforma constitucional nos puede llevar mucho tiempo y no podemos dejar a los autoprorrogados ahí. Nosotros queremos que se vayan los autoprorrogados, pero que se vayan por la única vía que es constitucional, que es legal. No hay otra vía. ¿Cuál es? Que se lo preseleccione en la Asamblea Legislativa, que se someta después al voto popular mediante administración de elecciones por parte del Tribunal Electoral y que reemplacen las nuevas autoridades a las actuales, que por cierto eso no va a transformar radicalmente la justicia, y compartimos y coincidimos, pero será un primer paso. Primero, que hay que cumplir la Constitución, que hay que renovarla, y segundo, que ahí podríamos iniciar ya un proceso serio de reforma constitucional y de reforma de la justicia que está tan esperada. Lamentablemente, en casi 200 años de vida de los gobiernos de derecha, de gobiernos neoliberales, fueron incapaces de dotarnos de una buena justicia. Y en los 14 años del gobierno de Evo Morales también fuimos incapaces de transformar la justicia como esperaba el pueblo boliviano. Hoy nos toca lidiar con lo que tenemos, cumpliendo la Constitución, y tenemos que darle nuevas autoridades al pueblo boliviano. Felizmente hay en este momento 398 ciudadanos que se han postulado. Hemos empezado ya el día de ayer los exámenes en las ambas comisiones mixtas y vamos a hacer el máximo esfuerzo para poder transformar la justicia boliviana, por lo menos dándole nuevas autoridades judiciales. Y rechazo categóricamente lo que algunos dicen de que no se quiere llevar a cabo las elecciones. Los que no quieren son aquellos que quieren capturar nuevamente al Tribunal Constitucional para tener nuevamente un Tribunal Constitucional servil y que una vez, por quinta vez, lo hagan presidente ilegalmente e inconstitucionalmente Evo Morales. Esos son los que están atacando a los actuales, y los que vengan, si no les son serviles, también los van a atacar de la misma forma, porque han dicho que a las buenas o a las malas quieren nuevamente ser presidentes. Nosotros hemos llevado acciones muy concretas. El año pasado hemos hecho los esfuerzos grandes para que se lleven a cabo las elecciones judiciales. Lamentablemente, la alianza Evo, Camacho y Mesa fueron torpedeando todo el tiempo. Lo primero, yo estaba de presidente de la Cámara de Diputados cuando me quisieron obligar a aprobar un proyecto de ley, el 144, que era una ley que no tenía pies ni cabeza, ilegal e inconstitucional. Querían que la aprobemos ilegalmente sin seguir el procedimiento legislativo, que por cierto es ley, y también con una serie de anomalías de inconstitucionalidad. Con la voluntad política demostrada por nosotros, nos sentamos una semana. En una semana se hicieron los arreglos más brutos que habían en ese proyecto de ley, y dio origen a la ley 1549, que es la que está en vigencia y con la cual estamos avanzando con luces y sombras, porque no se podía arreglar todo en tan poco tiempo, y con eso estamos avanzando. Entonces, hay la voluntad política demostrada con eso. Cuando se trabó este año, ya las elecciones nuevamente, nosotros igual, este diputado inmediatamente interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional para destrabar esas elecciones. Lamentablemente, los presidentes de las cámaras de las comisiones mixtas, que por cierto responden a las órdenes del Chapare, se tomaron 18 días para convocar recién el 11 de junio para poder reiniciar. Y quiero decirle que estadísticamente hemos visto que casi el 50% de las acciones interpuestas en las salas constitucionales vienen de gente allegada a Evo. Lo más remarcable es que algunos son ex candidatos, otras son la esposa de Wilfredo Chávez, por ejemplo, de la que ha interpuesto recursos. Entonces, ¿quiénes son los que están obstaculizando? Los que a propósito hacen normas y procedimientos que después tienen huecos que son aprovechados, los que han interpuesto recursos o los que estamos permanentemente insistiendo en que se lleve adelante. Los últimos días, nuevamente nos ha trabado
una sala constitucional del Beni. Este diputado, ni bien tuvimos conocimiento, nuevamente hemos recurrido al Tribunal Constitucional, por un lado, y por otro lado al presidente dato de la Asamblea. El Tribunal Constitucional, para que nos dé garantías y blinde ya por fin estas elecciones, que ninguna sala se exceda y nos paralice todo el proceso, sino que más bien si alguien se siente dañado, perjudicado, se le conceda, por supuesto, revisión de su derecho, pero no paralizar todo. Y David Choquehuanca llamó, a pedido nuestro, para que saquemos una resolución cameral de la Asamblea Legislativa que le dé garantías, por un lado, a los miembros de las comisiones que estábamos siendo amenazados con descuento, con juicios penales, pero también que le dé certeza a los postulantes. ¿Quiénes le han dado la espalda a eso? Esta misma alianza entre Evo Camacho y Mesa, ¿ya?, que han cruzado los ríos de sangre. Como yo digo, se unió el chicote con el garrote con la cabeza, ¿ya?, porque ellos fueron los que lo garrotearon a Evo y lo hicieron escaparse en 2019, y resulta que ahora están actuando en forma idéntica y en concomitancia, diría yo, ¿ya? Le dieron la espalda en esa reunión, no quisieron sacar esa resolución. Igual nosotros estamos avanzando y haciendo todos los esfuerzos para que podamos dar al pueblo boliviano nuevas autoridades. La corrupción, lamentablemente, en el mundo, el mismo Jesucristo, cuando preseleccionó a sus discípulos, se arriesgó y hubo un Judas que lo traicionó por unas cuantas monedas. Toda la historia republicana de Bolivia, neoliberal, y posteriormente durante el proceso de cambio, lamentablemente hemos tenido corruptillos también, y hemos tenido quienes los han apadrinado y los han protegido, y quien le habla con conocimiento de causa. Yo denuncié a un viceministro que me impusieron el año 2007 y se negaron a votarlo cuando le estaba robando un cuarto a la vivienda social y solidaria. ¿Y quién lo protegía? Desde el Palacio de Morales. Y lo digo con conocimiento de causa. Y cuando quieran, presento pruebas. Por eso yo le digo que es mejor cuidar la lengua antes que nos obliguen a decir cosas que no debíamos decirla y que le hemos dicho internamente en su momento y que por un tema de respeto no lo hemos hecho público, ¿ya? Y si hay alguna demanda contra alguna familia en particular o alguna persona que esté incurriendo en actos delictivos en este gobierno, creo que hay que presentar en la instancia pertinente y no en los medios de comunicación solamente por hacer un show político. Finalmente, decirles de que desde ayer hemos empezado a preseleccionar a las autoridades, estamos tomando los exámenes y esperamos que hasta el día miércoles ya terminemos y podamos solicitar al presidente de la Asamblea que vamos a una sesión ampliada y que de una vez enviemos las listas al Tribunal Electoral. Ese es el camino que nos dice la Constitución. Pueden haber lindas ideas en este momento, pero lamentablemente la Constitución nos manda a hacerlo así y nosotros hemos jurado cuidar la Constitución, obedecerla, y es lo que estamos haciendo en este momento. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Vamos a hacer una segunda brevísima ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones y apuntes si es que hubiere. Empezamos con usted, diputado, más bien don Fabián Jaksic, adelante. A ver, escuchando a los dos diputados del MAS, me doy cuenta de que ambas facciones andan extraviados en sus disputas internas y lo que menos les interesa es lo que está pasando en el país. Y claro, cuando el diputado Mercado dice esto es lo que tenemos, hay que cuidar la Constitución, hay que obedecerla, no, seguimos en la impostura. Diputado Mercado, eso deberían haberlo hecho hace 3 años. Ustedes están ya 3 años en el gobierno, 3 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional y debieron cuidar la Constitución y debieron obedecerla. Y hace 3 años ya deberíamos tener los nuevos magistrados preseleccionados, ya hemos debido ir al voto y el 1 de enero ya deberían estar, si es que realmente se quería cuidar la Constitución y obedecerla. No, yo creo que si insisten en la farsa del 2012, en la farsa del 2017, que continúan. Y no se trata, diputado Cabezas, de volver a antes de la Asamblea Constituyente, pero yo les recuerdo que en la Asamblea Constituyente lo que el MAS aprobó
es no ir a la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS traicionó. El propio MAS traicionó el espíritu de los constituyentes que precisamente decían, no, vamos a ir a elección por voto popular, pero la preselección no la hacen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y es lo primero que cambiaron en los acuerdos, en los pactos que luego hubieron para cambiar toda la constitución o todo el proyecto que se aprobó en la Asamblea Constituyente. Así que no vale la pena este falso discurso de que pensar que fracasó todo esto es querer volver al pasado. No, no es cuestión de volver al pasado, Renan, sino de reconocer que no podemos seguir haciendo las cosas mal, como se hicieron ya el año 2012, como se hicieron el 2017. Y cuando hablan de los prorrogados, claro, lo que hemos producido con estas dos elecciones judiciales y la manera como se han cuoteado el movimiento al socialismo, todo el sistema de preselección, es que hemos producido sicarios de la justicia, ¿no? Y qué mejor denominación que esta, cuando estos magistrados pues fallan a pedido del gobierno de turno o de quien les ponga billete. Finalmente, cuando Evo Morales estaba en el gobierno, estos mismos magistrados lo beneficiaron. Cuando llegó el gobierno de transición de la señora Yanine, estos se volcaron también a perseguir a los masistas. Ahora que llega el don Luis Arce Catacora, obviamente estos mismos magistrados, como sicarios que son, se ponen pues a disposición del poder. Eso es lo que ha producido este falso proceso de preselección y de elección democrática. Y eso tenemos que reconocer, tenemos que buscar nuevas modalidades. Y claro, Jerjes nos dice, ya no hay tiempo para una reforma constitucional. Claro, pues que hay tiempo. Si ahora seguimos perdiendo el tiempo en algo que ni siquiera va a dar ningún resultado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, si hubiera voluntad política, por supuesto, en vez de estar perdiendo el tiempo en estas disputas internas, ya se puede ir pensando en este mismo año una reforma constitucional, en vez de ir otra vez a un fraude, a una farsa y pretender ir a una elección judicial que no va a haber, de todas maneras, como estamos escuchando a las dos facciones que tendrán que entenderse, y veo que muy difícilmente se van a entender para conseguir los 2/3 que finalmente habrá. Y a mí me llama la atención el rol de comunidad ciudadana, de creemos muy entusiastas en participar en las comisiones, cuando se den cuenta que el listado de preselección es exactamente el mismo. Si es que se llega a aprobar un listado, se darán cuenta que fue otra vez un fracaso y fue otra vez una farsa. Por tanto, insistir en esto es parte de la impostura. Ya no hay manera de volver atrás, Hernán. Yo creo que hay un proceso que se ha abierto el año 2006, importante, de proceso frustrado, traicionado, que hoy día hizo aguas por todo lado, y parte de eso es las cosas que hemos puesto en la Constitución y que son los primeros que violaron el movimiento al socialismo y don Evo Morales. Recordemos que finalmente estos autoprorrogados fueron elegidos por Evo Morales, por Arce Catacora, por el movimiento al socialismo el año 2017, que son los que han preseleccionado a estos sicarios autoprorrogados. Por tanto, yo creo que hay demasiada impostura, demasiada mentira ya en todo esto, y que nos quieren seguir haciendo creer que este camino responde a la voluntad popular. No, nada se ha hecho respondiendo a la voluntad popular. El MAS traicionó a la voluntad popular en la Asamblea Constituyente, que fue todo un fracaso, tanto por el trabajo que hizo el movimiento al socialismo, como sectores conservadores que se resistían también a todo cambio el año 2008, el año 2009. Pero bueno, no podemos insistir en una fórmula fracasada. Y claro, llevar a la ciudadanía otra vez al rechazo va a ser un desastre, y persistir en esta farsa sería una pena. Por tanto, yo reflexiono aquí a los dos diputados del MAS que no insistan en esto, porque vamos a ir al despeñadero y definitivamente nos condenaremos pues a muchos años más de una justicia dependiente, de una justicia subordinada a la billetera y al gobierno de turno. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. ¿Qué dice el diputado Renan Cabezas con sus puntualizaciones y apuntes en este primer punto? Sí, José Luis, me da a entender el diputado Mercado
que no haya elecciones judiciales porque es para desfavorecer a Evo, es en contra de Evo. Y yo tengo información, diputado Jerjes, que a ti te han votado por borracho y socapar la corrupción. Por eso Evo te ha cambiado. Y lo mismo a Fabián. Fabián ha sido mi viceministro gracias al hermano Evo. O sea, yo veo a los dos protestar contra la persona que les ha dado la oportunidad de ser servidores públicos y aportar en la conducción del Estado. Me parece un hecho deshonesto, definitivamente. Aquí hay un proyecto totalitario, un proyecto autoritario, arcista. La estrategia es debilitar las instituciones del Estado. Están buscando destruir con objetivos para exterminar al líder indígena, al indio, a Evo. Ir contra Evo es ir contra todos esos sectores excluidos históricamente. Y la ministra de la presidencia han hecho recuerdo a tiempos coloniales, cuando nos trataban de bestias humanas. Nos decían en tiempos neoliberales o en tiempos recientes que éramos engendro de llama en piedra los indígenas. El presidente Arce nos trata de mancagastos a la Asamblea Legislativa cuando él no tiene moral para criticar siquiera a alguien, porque no tiene autoridad moral. Nos trataban de subhumanos, y eso recordamos todos. 5 mulas valían un indio. La ministra de la presidencia le trata al líder indígena, al hermano Evo, al indio, de miseria humana, con un pensamiento patronal, con un pensamiento colonial. O sea, entonces este proyecto arcista lo que trata es de destruir las instituciones democráticas en el país, destruir el liderazgo de Evo. Toda la derecha en contra de Evo. Toda la derecha se ha juntado y le tienen temor al pueblo boliviano, porque en realidad Evo representa a esa Bolivia profunda, esa Bolivia acallada durante muchos años. Están buscando garantizar su continuidad, porque están empeñados en buscar continuar con este proyecto que ha destrozado el país. Han destrozado nuestra economía y han fracasado en la reforma de la justicia. Han destrozado, le han dado un golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional en varias oportunidades, no una sola. No hacer elecciones judiciales también es dar un golpe al órgano judicial, utilizando abogados usurpadores. Buscan subordinar y golpear al Tribunal Supremo Electoral. Utilizan malutilizan a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana. El resumen de todo esto ha sido el día 26 de junio, el autogolpe de Estado. Entonces yo pienso que aquí nos están distrayendo con un falso discurso de elecciones judiciales, cuando hay un proyecto autoritario que impide, que evita que haya elecciones judiciales. Eso debo señalar con toda seguridad como diputado del Estado Plurinacional elegido en la Ciudad del Alto. Están evitando elecciones judiciales por un proyecto autoritario arcista. Muy bien, gracias, diputado Renan Cabezas. Vamos a, por favor, solicitar a nuestros invitados siempre evitar algunos términos, ¿no?, que puedan ser objeto de susceptibilidades, todo eso. Lo mismo se puede mencionar utilizando otros términos. Diputado Jerjes Mercado, adelante, por favor. Bueno, cuando se acaba la capacidad de piense, algunos colegas recurren al insulto, eso es normal. Lamento que se llegue a esos extremos en este momento. Debe ser pues el dolor, no lo que algunos les ruegue, porque
Primero estaban con su banderita de Delmida haciendo campaña y no los tomaron en cuenta. Y luego tampoco Evo los tomó en cuenta. Y eso es lo que les duele mucho, ¿no? Lamento, espero que por el siguiente que haga campaña mi colega diputado Hernán ya lo tome en cuenta en mejores condiciones. Quiero decirle, y recurro, lo he dicho alguna vez, voy a mostrar si siguen insultando así, ¿por qué me fui yo de él siendo ministro de Obras Públicas? Que primero fui viceministro, por cierto, y el mismo Evo dijo que fui el más destacado y por eso nos pidió que lo acompañemos también como ministro. Y fuimos a dar, no oportunistamente como algunos que no tienen seso, yo fui a aportarle como especialista que soy en el campo hidrocarburífero y el campo energético. Venía de estar yo trabajando en una corporación internacional y vine a aportar al proceso de cambio y hicimos los aportes correspondientes el 2006, primero como viceministro y luego como ministro. Y soy uno de los pocos ministros que no aguantó y prefirió renunciar el 2007 antes de que tolerar la corrupción que era apañada desde Palacio de Gobierno. Con un viceministro puesto desde el Chapare y que le estaba robando a la gente. Preferí irme a mi casa antes que ser partícipe y tolerar esos aspectos. Por eso es que yo renuncié y nadie se dio el lujo de votarme, como lo asevera aquí, una vez más mintiendo a la gente como están acostumbrados algunos elementos que no vale la pena comentar quiénes son, ¿no? Ya. Entonces, y otra cuestión, no había pues moral para despedirme por un tema de supuesta borracho cuando estaban haciendo jolgorio en Palacio de Gobierno con niñas y con quién sabe qué más. Entonces, quien está aquí tiene la moral suficiente, no para mirar a los compañeros, pues no, porque no hay punto de comparación. A su jefazo estoy dispuesto a mirarnos la cara y decirle lo que estoy diciendo y muchas cosas más. ¿Ya? Ahora, son hechos lo que cuentan. Hemos dicho claro, hechos son los que cuentan si queremos o no queremos elecciones. Las elecciones hemos dado muestras desde el primer día que queremos. He citado cifras, quiénes son los que están interponiendo los recursos. Y también hemos sido claros. Si siguieran siendo serviles los actuales magistrados, obviamente estuvieran haciendo fiesta a los revistas, ¿no? Porque le fueron serviles el 2019 y hoy no les sirven y por eso es que están lamentándose. Quieren aprovecharse de la justicia, tomarla, capturarla, para usarla a su servicio, como lo usaron los neoliberales también. Seamos honestos, lo han usado durante mucho tiempo, ¿ya? Y ¿qué le vamos a hacer? Esa es la realidad boliviana. Reitero, nosotros tenemos toda la voluntad, estamos haciendo el trabajo y vamos a hacerlo lo más pulcro posible. Ahora no le pidan peras al olmo. ¿A qué me refiero? Lamentablemente en la sociedad boliviana la gente está acostumbrada a pasarse no por el camino de la cebra, está acostumbrada a pasarse no por cuando está el semáforo en verde, está acostumbrada a dar coimas para cualquier cosa. Y por supuesto esa es la materia prima con la que tenemos que contar para elegir a la gente. No vamos a tener lo de Marte, de no sé pues de dónde a los postulantes. Salen de la misma sociedad y por supuesto que hablan también ahí de todo un poco. Estamos haciendo esfuerzos y se ha hecho la depuración correspondiente para que sean los mejores hombres y mujeres. Y vamos a insistir en eso porque queremos una justicia lo mejor posible con lo que se cuenta en este momento. Y en el camino, habrá que hacer esa gran reforma constitucional. Hoy por hoy tenemos que seguir lo que tenemos. Hay una constitución, hay una ley y hay que cumplirla. Es bonito decir aquí hagan otras cosas. Cuando le tocó a ellos, nuestro compañero presente Fabián ha sido viceministro, ha sido diputado, creo que hasta constituyente, y no lo hizo. Es lo mismo que de Mesa, hay uno que ahí chilla, ha sido hasta viceministro de Justicia, enjuiciado por corrupción, y hoy quiere darnos clase de cómo hacer las cosas. Una cosa es pues cuando se está en ejercicio y otra cosa es desde fuera, ¿no? Lo que estamos haciendo, reitero, es con lo que tenemos y darle al pueblo boliviano la certeza que queremos nuevas autoridades. Una vez que cumplamos con lo que manda la Constitución y las leyes, en paralelo tenemos que ir pensando ya en esa gran reforma constitucional que tenemos. Y quiero desearle a mi colega Hernán que con el siguiente partido que se vaya, como lo está haciendo ahora, ojalá pues que le vaya mejor, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el ámbito económico. Quizá muchos dicen es el tema central de lo que debiera estar
considerándose en estos momentos, porque genera bastante preocupación, muchos problemas que se han ido presentando, la escasez de dólares, ahora el tema del suministro de combustibles, para dar cuenta. ¿Cómo está en este segundo punto, haciendo referencia a este segundo punto, cómo está el país sobre estos temas? Don Fabián Jaksic, adelante usted. Bueno, pues se acabó la billetera, que era bastante gordita, y se acabó por el accionar poco competente y que se dedicó al despilfarro en el gobierno de don Evo Morales. Y me refiero al ministro de Economía y Finanzas Públicas del expresidente Evo Morales, que estaba acostumbrado pues a esa billetera ampulosa que generó la exportación de hidrocarburos en su momento, el gas en su momento. Y claro, por no tomar las previsiones de mayores inversiones, se han dedicado a gastar esos recursos que fueron un excedente para impulsar un modelo económico que está haciendo hoy aguas, porque ya no tiene estos excedentes que se tuvo desde el año 2010, 2009, 2014 especialmente, cuando se recibía por la exportación de gas más de 6.000 millones de dólares. Se tenía una renta de alrededor de 5.400 millones de dólares por los precios de exportación de las materias primas y de recursos naturales que obviamente se tenían a disposición en su momento. Hoy pues bajaron las exportaciones, casi en un tercio, han bajado a menos de 2.000 millones de dólares los ingresos del Estado. Y claro, eso ha meritado que ya no se tiene la fuente que se disponía en ese momento, y hoy día pues definitivamente nos quedamos sin divisas, sin dólares y sin gas, sin hidrocarburos. Estamos, si no tenemos algún giro radical de todo lo que se ha estado haciendo en este último tiempo, vamos a terminar importando hasta gas. Hoy importamos diésel, importamos gasolina, con un proceso de subvención gigantesco que está bordeando los 2.000 millones de dólares al año. Es por eso pues que no tenemos dólares, que se gastaron las reservas internacionales que se tenían por más de 15.000 millones hasta el año 2014, y estos se evaporaron. No hay reservas internacionales, no hay dólares en el mercado, y esto está generando un cuadro de colapso de la economía nacional, porque claro, se está empezando a notar ya una parálisis de todo aquello que se depende de los dólares, que tienen que ver con las importaciones fundamentalmente, y esto está provocando también ya un encarecimiento de algunos productos que tienen esta fuente de importación, porque los importadores pues tienen que adquirir los dólares a un precio mucho más caro. Y esto es lo que está sucediendo. Después de muchos años se tiene ya un mercado paralelo muy por encima de ese mercado oficial que permanentemente anuncia el Banco Central sin ningún sustento, y cuando todos ya sabemos que ese dólar paralelo está empezando a generar dificultades a quienes necesitan de la divisa extranjera para operar, para seguir haciendo negocios, para importar maquinaria, para importar insumos que están empezando a encarecerse. Esta es la situación. Situación, por supuesto, que el gobierno la pretende encarar con otra vez con vendiendo ilusiones. El otro día, cuando no se tiene nada para la paz, se lanza un anuncio de un megacampo Mayaya, además especulando sobre la cantidad de producción, de reservas que podría tener este megacampo. Se habló hasta de que podría producir 50 millones de pies cúbicos diarios. Claro,
Hoy día la producción que tenemos ha bajado a menos de 30 millones de pies cúbicos y claro, un megacampo de esa naturaleza pues podría paliar lo que está sucediendo, pero claro, lo que no dijo el presidente es que ese megacampo requiere más inversiones. Se estiman alrededor de 500 a 1.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años al menos para ver si realmente es un megacampo con esas características que anunció con bombos y platillos, yo creo, de la manera más demagógica el presidente para, o por supuesto, distraer de esta situación terrible, porque ahora nos ha ilusionado. Hasta ya se están repartiendo las regalías en el Departamento de La Paz, cuando sabemos que esto todavía requiere una maduración. Pero bueno, como no hay soluciones estructurales a un problema económico que es demasiado serio para que estemos jugando otra vez a lanzamientos y anuncios de esta naturaleza. Pero si a eso le sumamos además algo que siempre me preocupa en un contexto económico, en el ámbito económico, que tiene que ver con la otra fuente a la que ha recurrido el gobierno y que está recurriendo el gobierno para paliar esta falta de divisas, que tiene que ver con la deuda pública. Y hoy día estamos bordeando, superando el 80% del Producto Interno Bruto en la deuda pública, y esto es muy grave. Económicamente estamos en un riesgo fenomenal. La deuda externa supera el 30% del PIB, la deuda interna supera el 30% también del PIB, y por supuesto la deuda que tienen las empresas públicas con el Banco Central y el Tesoro supera el 20%. En total estamos hablando de una deuda pública de más del 80%, que es absolutamente ya insostenible. Pero frente a este cuadro económico, lo único que hace el gobierno es vendernos ilusiones, anunciar megacampos que sabremos si realmente esto se materializará en los próximos 5 años, pero no hay ningún cambio de actitud de parte del gobierno sobre esta dramática situación económica. No vemos ni siquiera a nivel mínimo de austeridad para por lo menos pensar en que el gobierno se está dando cuenta de lo serio que está sucediendo. No hay ningún cambio, ningún giro a lo que ha estado sucediendo con la economía, y esto es muy peligroso, tener un gobierno que está subestimando la gravedad de la situación económica del país, que la falta de dólares y las colas en los surtidores nada más es el iceberg que hay de lo que está sucediendo realmente en el fondo de la situación económica en nuestro país. Y tenemos un gobierno que no está haciendo ningún cambio en su actitud, sigue anunciando creación de más empresas públicas, sigue anunciando procesos de inversión y de gasto público sin ninguna conciencia de lo que realmente está sucediendo en el país, y esto es altamente preocupante. Ya no es solamente la falta de dólares, ya no es solamente problemas con el combustible, sino esta ceguera en términos de política económica, que no vemos ningún cambio, como si las cosas no estuvieran así de serias. Y esto es lo que realmente nos preocupa, y claro, una Asamblea Legislativa Plurinacional que anda extraviada y perdida en sus debates internos, en sus disputas internas, cuando la economía está haciendo aguas. Y esto está muy complicado. Ojalá que no lleguemos al extremo de una repercusión inflacionaria que daría mucho daño a la gente más pobre. Hay un patrimonio nacional que tiene que ver con la estabilidad económica, que esperemos no se deteriore como es previsible que podría hacerlo. Un gobierno que no está haciendo giros, no está siendo consciente de esta situación económica que nos muestra nada más 2 elementos: la falta de dólares y la falta de combustible, que no termina de resolverse, y no son con anuncios ilusorios como estos que algún rato se materializarán, pero si a eso le sumamos que no vemos alternativas. ¿Alternativas en qué sentido? Por ejemplo, la situación de la explotación del oro en el país, que es contradictorio. Los cooperativistas exportan algo más de 3.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata?
pagan en impuestos más o menos unos 60 millones de dólares. Entonces habrá que ajustar, habrá que cambiar la política en materia de exportación minera para que esa fuente vaya cada vez en beneficio del país, pero no se hace absolutamente nada, todo lo contrario, se sigue alimentando esta evasión fiscal que es tremenda y esta contradicción absurda de que no teniendo dólares pues se sigue fomentando esta fuga de divisas a través de una actividad tan contaminante como esta, que no le genera al país ningún beneficio, o la pérdida de horizonte con la otra alternativa que se nos ofreció con el famoso litio, que lamentablemente está poniendo en riesgo el futuro también del litio y se nos está dejando pasar una gran oportunidad de aprovechar esa condición que hemos tenido y que tenemos como país de tener este recurso energético, pero con los problemas que se han tenido, con las improvisaciones que se han desplegado desde el gobierno del señor Evo Morales y ahora de don Luis Arce Catacora, definitivamente pues el litio pasará también a la historia como una posibilidad y como otra vez como una ilusión que terminará en el desastre de siempre. Esta es, yo creo, la situación del ámbito económico que en síntesis podría afirmar que tenemos un gobierno que no está actuando en consecuencia frente a un ambiente económico que cada día la gente lo está sintiendo, y esta incertidumbre que hoy día reina en la situación económica en el país no está siendo respondida por el gobierno con un giro en materia económica, en materia de políticas económicas hacia adelante. Muchas gracias, don Fabián Jaksic. ¿Qué dice el diputado Renan Cabezas en este segundo punto, el tema económico? Gracias, José Luis. Voy a tomar unos segundos antes de pasar a este punto y me tengo que dirigir al diputado Jerjes Mercado. Cuando eras presidente de la Cámara de Diputados, ¿acaso no hacías cobrar porcentajes a tus trabajadores, Jerjes? Hermano, tus directores han denunciado. Ese abuso de poder lastima a los bolivianos y bolivianas. Mientras unos van trabajando el día a día, otros aprovechándose, cobrando a servidores públicos, poniendo a sus esposas en instituciones públicas con jugosos salarios. ¿Por qué tiene que haber ese abuso de poder como lo hacían los gobiernos neoliberales? O sea, eso le hace daño al país. Yo pienso que en temas económicos, compañeros, compañeras, se ha fracasado en el tema económico, en devolver al país estabilidad económica como había prometido Arce Catacora cuando era candidato. Y lo hemos creído los bolivianos y bolivianas porque se ha dedicado a política desde un inicio. Ni siquiera era candidato formal, ya el hijo estaba negociando el litio en Buenos Aires, a espaldas del pueblo. Posteriormente en reuniones con gringos en los Estados Unidos. Nunca explican qué han hablado ahí. Después con reuniones con políticos de extrema derecha, un diputado de Piñeira en Chile. Nunca han explicado de aquello. Han descuidado la economía por dedicarse a temas políticos, a angustias económicas. Claro, esto explica el currículum del presidente Arce. Servidor público del Banco Central en tiempos del MNS, de Víctor Paz Estensoro, año 87. Después servidor público en el Banco Central, toda la vida ha sido servidor público de los gobiernos neoliberales. De Jaime Paz Zamora, de Hugo Banzer Suárez, de Tuto Quiroga, Goni Sánchez de Lozada, Carlos de Mesa. Yo pienso que aquí hay una estrategia política. Están quebrando la economía para un día ser los dueños de las empresas públicas. Ya esto no se ha pasado el tiempo neoliberal. Los políticos les robaban plata al Estado y con esa plata mala vida se han comprado empresas públicas. Más de 200 empresas teníamos. Hasta fábrica de fósforo. Ahora están haciendo lo propio. Las empresas públicas están siendo mal administradas. Están quebrando las empresas públicas. Entel no tiene la señal que quisiéramos los bolivianos y bolivianas.
en muchos lugares del país y muchos clientes de Entel están migrando a otras empresas telefónicas. ¿Por qué la planta de amoníaco y urea ya no vende como vendía en tiempos de Evo? ¿Por qué gana menos ahora? Porque están dedicados a temas políticos y no a fortalecer las empresas públicas del Estado. Las empresas del Estado están en manos de aliados políticos. Ha servido para que capturen prebendalalmente dirigentes, subordinen de esa forma a los dirigentes y paren los reclamos de la sociedad civil. O sea, es un desastre. El litio que producía, que estaba empezando a producir, que ha producido para Bolivia ahora, hoy en día está en déficit. Nos dicen que son un gobierno de la industrialización. El presidente nos dice sustitución con importaciones. ¡Qué moral! Cuando él utiliza cosas importadas, hay que ser ejemplo. Y lo están quebrando a propósito, porque este plan ya lo hemos vivido en los años 80. Van a decir que las empresas públicas no generan ganancias, que el Estado es mal administrador, y van a buscar privatizarlos a título de capitalización, o van a buscar un término para apropiarse de este bien del Estado, de los bolivianos y bolivianas. Lo mismo con el litio. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados como 5.000 millones de dólares en créditos aproximadamente. ¿Y dónde están las obras? ¿Qué destino? ¿Dónde vemos? O sea, nos entregan obras en piedras fundamentales. O sea, se están burlando del pueblo boliviano. Yo pienso que en este momento hay un plan de retorno al neoliberalismo. Ya hay esas prácticas. O sea, quebrar empresas públicas para después dar a políticos las mismas. Endeudar al país a tal extremo de que va a ser muy complicado pagar, porque los créditos tienen una gracia de 5, 10 años, hasta 15 años. ¿Quiénes van a tener que pagar? Los siguientes gobiernos. Y si el Fondo Monetario y el Fondo Monetario Internacional, el DEG, más del 90% de los DEG hemos utilizado como bolivianos y sin pasar por la Asamblea Legislativa. Han hecho contratos de litio camuflados de convenios. O sea, estas cosas son parte de un plan de retorno al neoliberalismo, subasta de las empresas públicas. Yo pienso que con el proyecto autoritario arcista únicamente están distrayendo la atención del pueblo boliviano. ¿Por qué falta de diésel? Acabo de venir desde el Alto, viendo surtidores, largas colas para comprar diésel, y el hijo del presidente retirando una cisterna por mes. ¿Por qué los políticos tienen que tener beneficios y no el pueblo boliviano? Entonces, aquí estamos en un problema. Hay crisis moral en el gobierno. No solo hay crisis económica, hay una crisis social. Hemos visto en las calles, han retornado los hermanos, las personas, los adultos mayores y niños a pedir monedas a las calles. Ahorita salimos al Prado y vamos por la Plaza Murillo. En este recocido vamos a encontrar personas en extrema pobreza. O sea, otra vez retorno a la pobreza y extrema pobreza. Yo pienso que este plan arcista únicamente es para beneficiar a unos cuantos, a unos pocos, olvidándose del pueblo boliviano. Por eso generan autogolpes de Estado, utilizan a las Fuerzas Armadas, hacen alianzas con Zúñiga, y si hubiera sido realmente un golpe de Estado, lo habrían desgradado ese rato. Le mandan a Cochabamba para ocultarle información al pueblo boliviano, para que esté bien atendido. ¿Para qué? Para que el pueblo olvide este mal momento económico, se distraiga al menos. Todos sabemos, el huevo ¿hace cuánto ha subido a 1 peso?
80 centavos, el más pequeño. Los productos de la canasta familiar se han elevado en costos. Posiblemente a nosotros no nos afecte eso, porque en este momento tenemos un salario, el máximo en el Estado. Pero ¿qué es de la persona que no tiene ingresos económicos? ¿Qué es del hermano comerciante que vive el día a día para ganar 20, 30 pesos? O sea, el país, el pueblo, las personas con menos ingresos están pagando las consecuencias de este proyecto arcista que está llevando a la quiebra al Estado boliviano, al pueblo boliviano. No sabemos cuánto de reserva internacional en oro tenemos, no sabemos cuánto de reserva internacional en dólares. El presidente del Banco Central ha señalado que teníamos 1.780 redondeando a finales del año 2023, como en tiempos neoliberales. Aquí, Fabián, tenemos que recordar, el año 2006, el Estado, Evo Morales, recibe una reserva internacional de 1.709 millones de dólares. Con la nacionalización hemos alcanzado a tener 15.000 millones de dólares. Luego hemos ido bajando, pero este dinero no ha sido malgastado, ha sido bien utilizado. 64.000 millones de dólares en inversión pública. Fruto de aquello, hospitales, dobles vías, escuelas, universidades. Los gobiernos subnacionales han triplicado sus ingresos. Hasta se han hecho subalcaldías en la Ciudad del Alto. Se han hecho industrias. Antes no teníamos, como ahora, la posibilidad de tener acceso telefónica en el área rural. El Tupac Qatar y ayuda ya a aquello. No solo vendemos servicios localmente, también afuera vendemos estos servicios. Entonces yo pienso que en este momento hay un plan que todos los bolivianos nos damos cuenta. Es de retroceso, de retorno a tiempos de saqueo, de subasta de las empresas públicas. Cierto, esto se va a agudizar más. ¿Por qué? Porque el Estado, porque el gobierno le miente al pueblo boliviano, no le dice la verdad. Nos dice que estamos bien económicamente, pero ¿dónde? Yo creo que tendrían que bajar del árbol, ir a ferias, ir a mercados, andar en minibús, estar en contacto con el pueblo. O sea, nos quieren hacer ver como si nos dicen que el Producto Interno Bruto ha sido el máximo de la historia. ¿Y en qué han vendido? ¿En qué moneda han vendido? ¿Por qué no hay dólares? Si hemos batido récord en el Producto Interno Bruto, ¿por qué no hay dólares en el país? ¿Acaso, y este gobierno, para cesar, José Luis, es peor que los gobiernos neoliberales? ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Acaso el año 2005 faltaba diésel? ¿Acaso el año 2005, cuando los neoliberales terminan ese periodo nefasto, faltaban dólares? ¿Acaso Arce no era el mejor economista? Es que están dedicados únicamente a temas políticos, por un tema de odio, de racismo al líder indígena. Están abocados, todos los días hablan de Evo, todo le culpan a Evo, como si fuera Evo el presidente del gobierno. Arce es el presidente. Sus ministros inoperantes. ¿Qué hace la ministra Mariana Prada? ¿Por qué no convoca a reuniones extraordinarias para hablar de los problemas que tiene el país? ¿Por qué amenazan a los bolivianos y bolivianas que piensan distinto? ¿Por qué sus estrategias políticas únicamente para lastimar a un líder? O sea, yo pienso que la economía está mal en el país por una crisis moral del presidente y el vicepresidente. El vicepresidente haciéndole comprar a su hijo de 25 años un bien inmueble aquí en la zona sur con 300.000 dólares. Meses posterior, accede a un crédito de 1.300.000 bolivianos. Un joven de 25 años, ¿dónde pues reúne 300.000 dólares para comprarse una casa en la zona sur? Ahí yo veo lavado de dinero. Y el Ministerio Público, adiós. O sea, el Ministerio Público también postrado al poder político. O sea, el país no está bien económicamente, en concreto,
porque están dedicados a temas políticos, porque están dedicados a eliminar al hermano Evo Morales de contiendas electorales, vulnerando derechos políticos de millones de bolivianos, porque en el gabinete hay una crisis moral. Bien, muchas gracias, diputado Cabezas. Le damos la palabra ahora al diputado Jerjes Mercado sobre este segundo punto y algunos elementos colaterales. Primero que nada, rechazo categóricamente que mi gestión durante presidente de la Cámara de Diputados hubieran cobrado, y si lo hubiera, era que se siente la denuncia correspondiente. Si algún funcionario o algún director cobró, debe ir preso. Y yo me constituiría en partes en el momento en que se siente la denuncia seriamente, y que no se hagan aseveraciones solamente por, como dije, por falta de capacidad de diálogo y de analizar las cosas con inteligencia. Por otro lado, no es delito que el presidente Arce hubiera sido funcionario público muchos años. Su capacidad como uno de los mejores alumnos de la UNSA, con una maestría en Londres, obviamente que lo acredita y lo acreditaba para hacer, por supuesto, un buen desempeño en el sector público. Eso no es delito cuando se tiene la capacidad. Eso sí, si no se tuviera la capacidad y se hubiera entrado ilegalmente, ahí sí habría que cuestionar. Yo creo que hay países en los cuales más bien se valora cuando una persona ha servido mucho tiempo en el país, porque eso es dedicarle a la patria. Muchos sabemos que hemos sido exitosos en el ámbito privado y hemos decidido más bien venir de fuera del país a servir a nuestra patria cuando podíamos estar gozando de las mieles de los buenos ingresos en el exterior. Y claro, cuando hablamos de vender a precio de gallina muerta las empresas públicas, como lo hicieron los liberales, yo le doy la razón al compañero Cabeza, así fue. Y él debe tener mucha experiencia, porque quiero recordarle que uno de los que se compraron las empresas públicas fue su correligionario del MIR, Doria Medina, perdón, ¿no? Y bueno, no quiero tocarlo allá, sí, por supuesto, que también fue parte de esa tienda política en su momento, ¿no? Pero no. ¿Ah? No me metan en su careo. Ya, entonces, y valoro, en eso valoro, Fabián, que identifiques la verdad de las cosas. Tú has dicho que hay una crisis global. Has dicho que hay pocos ingresos por recursos de los hidrocarburos y mucho gasto. Hay una crisis global, guerra entre dos pueblos hermanos eslavos, que ha repercutido fuertísimamente, por ejemplo, con la crisis de los containers. Un container de 40 pies apenas costaba unos $1,300, hoy cuesta cerca de 6,000. Solamente para poner un ejemplo, eso ha repercutido, por supuesto, en las economías mundiales. Hay una crisis climática, crisis financiera en el mundo, y ha afectado a muchos países. Creo que a uno de los que menos le ha afectado más bien es a Bolivia. Y cuando hablaba Fabián del tema de los bajos ingresos, ¿sabe por qué fue? Porque lamentablemente nuestro gobierno, el MAS y PSP, fue ciego, mudo y sordo a las propuestas que le hacíamos quienes algo entendemos de esos temas. ¿Ya? Yo personalmente le he entregado documentos a Evo Morales para que reconduzca la política energética, particularmente hidrocarburífera. Y más bien nos metió a la nevera 10 años por hacerle buenas propuestas. Producíamos 62 millones de metros cúbicos. Hoy estamos en 31 o 32 millones de metros cúbicos. Algo por encima de lo que decía Fabián, que no es cierto que tengo por debajo de los 30. Estábamos generando 5.800 millones de dólares. Hoy estamos en el orden de los 1.600, 1.700. También algo diferente a las cifras que daba nuestro amigo Fabián, seguramente que no las ha leído recientemente. ¿Ya? Pero ¿qué es eso? Nos chupamos el gas, efectivamente, y Evo no tuvo la capacidad con sus ministros mentirosos, que nos dijeron que había un bar de gas, como los neoliberales también nos dijeron que había un mar de gas. Los neoliberales nos mintieron que había 27 TCF, que era mentira. Cuando hicimos las primeras calificaciones de reservas internacionalmente, apenas llegaban a 9.5, 10 máximo. ¿Ya? Y entonces se recondujo eso. Y Arce ha tenido que pagar los platos rotos. Y no era ministro, a veces dicen es ministro, pues era ministro, claro, pero hay ministros, pues que cada ministro tiene que responder por su área. Había un ministro de hidrocarburos que respondía directamente al presidente y que no condujeron oportunamente. Hoy, las universidades, el gobierno nacional, las ETAs en general, tienen menos recursos porque hay menos ingresos por hidrocarburos. Pero además estamos comprando más y caro.
¿Por qué? Porque los líquidos que venían asociados a la producción de gas, hoy no los tenemos. ¿Ya? Otro tema que es bueno precisar es que la deuda externa no está, como dice Fabián, por encima del 30%, está por 26.9% con relación al Producto Interno Bruto. ¿Y cuándo se disparó la deuda externa? Bueno, lamentablemente cuando usted, Fabián, era socio de Evo Morales, con el mismo Juan Simiedo, recordarán que heredamos una deuda externa de 4.700 millones, con el HIPIC bajó a cerca de 2.500, con el HIPIC 2, y cuando se fue el 2020, Evo estaba con 11.000 millones la deuda externa, en época de bonanza. Y claro, también acentuó eso el gobierno incapaz de Yanine Áñez, que en poco menos de un año lo subió en 2.000 millones de dólares. Pero la deuda es sustentable, es sostenible y es para inversión pública, no es para, hay que reconocer, no era para gasto corriente ni lo está haciendo. Algunas precisiones solamente que es bueno cuando hablamos de economía, puntualizarlas. Y no es un gobierno errático. No es un gobierno, antes que nada, 3 problemas heredó Luis Arce. Teníamos una pandemia que estaba matando a miles de bolivianos. Teníamos una economía que estaba paralizada. Las reservas se las chuparon también en el pico que era 2013, eran 15.000 millones de dólares, y cuando se fue Evo habían caído a cerca de 9.000 millones. 6.000 millones se tiraron. Y hicieron subir la deuda externa, de los cuales eran socios, por si acaso, reitero, no quiénes eran. Entonces, en esas condiciones, con un conflicto internacional, le ha tocado a Lucho derrotar la pandemia y la derrotó. Enfrentar la economía que estaba paralizada y hoy es una de las economías que más crece en la región. Y el desempleo, que estaba galopante, también se lo ha bajado. Y voy a dar cifras concretas porque me gusta hablar no de memoria, sino con datos, porque es bueno que la opinión pública no se vaya con engaños o verdades a medias. Un ejemplo, ¿no? El Producto Interno Bruto del año pasado ha crecido en 3.1%. Cuando en Sudamérica apenas crecía más o menos, y en las economías avanzadas en 1,7%. Latinoamérica estaba creciendo 2,3%. Bolivia es el país que más ha crecido el año pasado, solamente le ganó Paraguay con 4,7%. Fue el segundo país que más creció. La inflación, de las inflaciones más bajas que hemos tenido en el mundo, a pesar de la crisis global que existe. Que cuidado que Díaz admitió que hay crisis en Bolivia, como han tergiversado algunos medios de comunicación hace unos días. El desempleo, cuando nos hicimos cargo como gobierno, estaba por orden del 13%. El año pasado hemos cerrado en 4,8%. Y estamos en el orden del 3,8% en este momento. Quiero compararlo con países como Argentina, está con el 12%, Colombia con el 12%, Argentina con 6,9%, Chile con 9,6% va a estar este año, y nosotros estamos en el orden del 3,6 a 4,8 que fue el año pasado. A 4,8 dice el FMI que va a ser este año. Nosotros seguimos sosteniendo que vamos a lograr llevarlo al 3,6%. La microeconomía, nos guste o no nos guste, está mucho mejor ahora. Hay que salir nomás a la calle, pero hay cifras oficiales. Los restaurantes el año 2022 tuvieron ingresos de 224 millones. El 2023 259 y este año van a tener 275 millones. Los transportes aéreos, el año 2022 teníamos 159 millones de compras de boletos. El 2023 174, creció, y este año se espera que se llegue a 193 millones. Eso es microeconomía y macroeconomía. Por lo tanto, estamos mucho mejor a pesar de los problemas que hemos heredado, globales y por mala gestión anterior, que debo reconocer también que el proceso de cambio hizo grandes transformaciones, eso no hay que negarlo, durante la primera y segunda gestión fundamentalmente. Cuando se atornilló en el poder y cuando se le subió la soberbia y se creyó que no salía el sol, como algunos chupameyas le decían, si él no existía, entonces fue que empezó a distorsionarse el proceso y a cometer los grandes errores que se cometieron. Sigo con algunas cifras. Depósitos financieros. El año 2022 teníamos 29.900 millones de dólares, o sea, bolivianos transformados a dólares, en el sistema financiero. Se creció y este año se espera que se llegue a 32.000 millones que la gente tiene, y la mayor parte de ese dinero, por si acaso, son menor a $500, por lo tanto es la gran mayoría de la gente y no son unos cuantos empresarios. ¿Ya? Entonces, el tema de gasolina, ya expliqué por qué no hay.
porque no se hicieron políticas energéticas oportunas en 14 años. No se sembró el gas para que genere otras fuentes de ingreso. Hoy sí estamos trabajando en eso. La sustitución de importaciones y la industrialización son medidas concretas. ¿Para qué? Para que importemos menos, para que creemos más fuente laboral, para que ya basta de que sigamos siendo monoproductores. La reactivación de los hidrocarburos, coincido en que hay que hacer las reservas, hay que cuantificar esas reservas internacionalmente para que sea creíble que hay 1.7 TCFs. Hay que hacerlo, pero ya se ha encontrado humedad a campo, lo importante. Y para que vean que no es discurso, yo el 25 de junio he presentado un proyecto de ley también destinado a la reactivación inmediata del sector hidrocarburífero. Estamos trabajándolo en detalles para poder de una vez llevarlo a la Asamblea. Esperamos con esto ahorrarle 1.700 millones de dólares al país cada año en importación de crudo. Más que crudo, diésel y gasolina, que es lo que estamos importando. Y proponemos con esta ley, pretendemos encontrar al menos unos 4 o 5 TCFs, que van a representar por lo menos unos 6.800 millones de dólares que van a ingresar al gobierno nacional y a las ETAs. El litio, querido Renan, 14 años tu huevo, 1.000 millones de dólares se tiraron casi en las plantas, en la industria de litio. ¿Con qué resultados? Apenas se aportó como 40 millones. Hoy hay contratos concretos, acuerdos, ¿para qué? Para industrializar el litio, reactivar los hidrocarburos inmediatamente para que hayan ingresos. El litio tiene que dar sus resultados al año siguiente y estamos apostando también a la agroindustria, que son las 3 patas fundamentales, además de la minería, por supuesto. Y da pena que algunos compañeros se adscriban al mismo libreto de la derecha más fascista y radical, queriendo hacer creer que hubo un autogolpe, cuando lo que hay es un golpe en marcha. Esa fue una acción golpista solamente, pero parte del golpe es cuando quieren estrangular la economía solamente por forzar a ser candidato nuevamente a la presidencia. Parte del golpe es lo que ustedes hacen cuando estorban en la Asamblea Legislativa y no dan el voto para apoyar leyes que son trascendentales para el país. Eso es parte de un golpe porque están intentando estrangular al gobierno, en alianza con los más fascistas, con los que tumbaron a Evo el año 2019, con el mesismo más radical y con el camachismo más radical. Eso es parte del golpe. ¿Ya? El 2026, que no quepa duda a la ciudadanía boliviana que hubo un golpe de Estado. Pero ¿saben por qué no triunfó el golpe de Estado? Porque hubo un presidente valiente que salió a enfrentarlo y no se escapó como se escaparon otros. Porque hubo un pueblo movilizado que salió a defender su gobierno oportunamente, cosa que no hizo el 2019, porque ya no lo veían a su gobierno, veían una sarta de cortesanos ahí solamente gobernando. Y no estaba el pueblo dispuesto a salir a defenderlo. Y también porque decían no salgan. Y tercer elemento, ¿por qué fracasó el golpe? ¿Por qué se lo derrotó? Porque la comunidad internacional inmediatamente se movilizó. Nuestros gobiernos aliados, los pueblos hermanos, salieron en eso. Y finalmente, porque creo que a Zúñiga le fallaron los que comprometieron su apoyo, entre los cuales hay que investigar cuáles eran los civiles que le hablaron al oído. Porque todos los golpes y la historia de los golpes nos demuestra que los civiles están atrás siempre. Y puedo, cuando guste, dar una charlita sobre los golpes que han habido en Bolivia, porque soy un estudioso de la economía política boliviana y también de la historia política boliviana. Entonces, que no quepa duda que hubo un golpe que fue sofocado oportunamente. Y claro, muchos quedaron con los crespos hechos, ¿no? Porque dos grupos radicales, lamentablemente, están peleando por desgastar al gobierno, por tumbar al gobierno y por hacer como aparecer el Salvador. Uno es la extrema derecha y otros son los que escuchan los mandatos de Chapare. En su angurria de poder no les importa estrangular la economía, no les importa crear conflictos sociales, no les importa trabar la asamblea y finalmente no les importa usar solamente las elecciones judiciales como un eslogan y no contribuir a que se lleven adelante. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Por la premura del tiempo, tenemos un punto más en la agenda del programa. Tenemos para ofrecerles 7 minutos a cada invitado para finalizar la participación en Diálogo en Panamericana. Quizá para puntualizar algunos aspectos de este segundo punto, pero para hacer referencia también al último punto, que tiene que ver con el escenario político, ante aprestos de algunas opciones. Hablamos hace instantes de la
de los aprestos del expresidente Evo Morales, quizá también haya otro escenario o elemento que mencionar. Eso ya dependerá de cada invitado. Empezamos con usted, don Fabián Jaksic. 7 minutos, por favor, adelante. Sí, algunas precisiones que siempre es importante. Primero, Jerjes me quiso meter en este careo porque me quedó claro, escuchando a los dos masistas, cómo será en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque no hay debate democrático entre masistas, lo que hay es careo para ver quién es más corrupto que el otro. Y esto es lo que hemos visto en este programa, ¿no? Imagino que en la Asamblea debe ser exactamente lo mismo. No saben debatir, pero sí están en un penoso careo. En mi caso, Jerjes, yo te recuerdo que nosotros, el único partido que tuve de muy joven, el 80, fue con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Luego fundamos el Movimiento Sin Miedo, hicimos un acuerdo con el MAS en su primer gobierno de Evo Morales y salimos de ese acuerdo a principios del año 2009, Jerjes. Porque ya veíamos un gobierno que empezó la decadencia, pues sí, no nos equivocamos y todo lo que ha sucedido hacia adelante, Hernán, y no tenemos nada que agradecerle a Evo Morales porque era un acuerdo, todo lo contrario. Evo se equivocó y Evo pues empezó a generar un marco de degeneración, de decadencia, que todo el pueblo boliviano ya lo sabe. Pero cuando lo escucho a Hernán dice al ministro Arce, era ministro, Renan, era ministro, Luis Arce Catacora era ministro neoliberal de Goni, de Mesa, etcétera, pero no menciona que ha sido ministro de Economía y Finanzas Públicas 14 años de Evo Morales. Y el Jerjes, claro, habla de los ministros mentirosos de Evo, pero no lo incorpora a don Luis Arce Catacora. O sea, hay un problema entre masistas serio, porque claro, no saben qué hacer con el mismo pasado, con la misma responsabilidad que tiene don Luis Arce Catacora. Y peor si Jerjes nos dice que Evo se faseó, ¿no? Se tiró, nos dice en su idioma, en su lenguaje Jerjes, se tiró Evo las reservas internacionales en más de 6.000 millones de dólares. Pero ¿quién le autorizaba pues sacar las reservas? El ministro de Economía y Finanzas Públicas, que es el que estaba de ministro, don Luis Arce Catacora. Por tanto, en el tema económico, rapidito nada más, el gobierno entra a un giro en su manejo económico, austeridad mínimo, exigirle que por lo menos empiece a tomar en serio la disminución del déficit fiscal, o definitivamente los problemas económicos en algún momento le van a tener que obligar, o levanta las subvenciones en algún momento que le están costando tanto dinero al erario, o devalúa la moneda. Es decir, se van a ver obligados a tomar decisiones mucho más duras si no empiezan seriamente a entrar en un proceso de austeridad y disminución del déficit fiscal y no sigan gastando como en los periodos de las vacas gordas. Sobre el último punto, José Luis, evidentemente la nueva coyuntura la ha marcado lo que sucedió el 26 de junio, con esta asonada militar. Y claro, asonada militar que le ha dado oxígeno al gobierno para marear un poquito la crisis económica que estaba ya generando conflictividad social bastante elevada. Y claro, se empezó a generar una retórica, yo no voy a meter si fue golpe, antigolpe, casi golpe o intento fallido de golpe de Estado o lo que sea, una asonada militar que por supuesto generó una retórica bastante complicada desde el gobierno. Por ejemplo, se decía que la gente salió a defender la democracia, y yo no vi la gente saliendo a defender la democracia. Lo que vi es la gente espantada, en pánico, yendo a los supermercados masivamente, porque claro, se generó una enorme incertidumbre que también provocó esa incertidumbre, también la situación económica, y claro, ha provocado mayor incertidumbre en materia económica. Pero cuando hablamos del escenario político, tenemos que empezar a ver que esta champa guerra que están metidos y que hoy día en este careo entre masistas estamos viendo, este escenario político que empieza a electoralizarse de una manera acelerada,
Todo para disputarse finalmente quién va a ser dueño de la sigla del Movimiento al Socialismo y quién va a ser el candidato de esta sigla para las próximas elecciones que se avecinan el próximo año. ¿Cuál es ese escenario político, José Luis, en el que estamos hoy día y que parecería ser evidentemente el que nos va a dar cuenta de las dificultades que van a tener las fuerzas políticas hacia adelante? Primero, de acuerdo a una última encuesta que apareció en el mes de mayo, se dice que todos los MASes, con todas sus fracciones y demás, todavía tendrían una adhesión ciudadana de alrededor del 44%, que es el voto duro del MAS. De ese 44%, todavía don Luis Arce Catacora tiene una alta expectativa, estaría mejor posicionado en la base dura del MAS, en un 19%. Evo está con un 9%, y ahí está un gran problema de don Evo Morales. Andrónico estaría con un 7% más o menos de adhesión del masismo. Choquehuanca está muy por debajo, en un 3%, y algunos masistas creen que se necesita un candidato nuevo, más bien, ¿no?, que está en un 6%. Esa es más o menos la disputa de preferencias. Estas preferencias pueden ir cambiando en virtud de la crisis económica, de la manera como Luis Arce Catacora termina de controlar o no este debacle económico, y esto puede cambiar, pero eso más o menos es lo que está sucediendo en la base dura del electoral del Movimiento al Socialismo. Y claro, cómo termine la disputa entre Evo y Luis Arce Catacora, y si logra el gobierno de Luis Arce definitivamente de inhabilitar por cualquier vía a don Evo Morales, que tiene una inhabilitación, yo diría, ética, política, legal y constitucional, pero bueno, la terquedad también de reproducirse en el poder puede llevarla a la situación de parálisis del proceso electoral del próximo año si persiste este candidato en su performance electoral. Pero bueno, esa es la situación de la disputa al interior del Movimiento al Socialismo, que tarde o temprano va a estar empezando a llegar a las calles también, y eso podría generar dificultades inclusive con miras a las próximas elecciones. Tan difícil como esto lo tiene también la oposición, que tiene más o menos una preferencia electoral de alrededor del 41%, según esta última encuesta. Mesa estaría mejor posicionado con un 9%, Cuellar está con un 7%, Reyes Villa está más o menos con un 5%, Camacho con un bajísimo porcentaje de un 3%, Doria Medina, ni que se diga, otro 2%, pero la noticia y la novedad para la oposición es que la gente cree que más bien debería haber un candidato nuevo, y ahí hay un 15% por encima de Mesa, casi le duplica a Mesa esta percepción de que se requiere un candidato nuevo en la oposición que logre cohesión, que logre generar, conquistar el voto cautivo de la oposición, y hay un 15% más o menos de indecisos. Ese es el escenario político electoral. Si hoy día hubieran las elecciones, más o menos estas van a ser las disputas. ¿Cómo se esclarece la disputa al interior del MAS? Y cómo la oposición finalmente logra responder a esta expectativa de tener un candidato nuevo, distinto, que logre aglutinar. De eso dependerá que se llegue a unas elecciones generales el próximo año, con perspectivas de un cambio que está exigiendo también el país, y a empezar a pensar en un gobierno que no sea del MAS. Y para eso, pues, la oposición tiene una posibilidad, en la medida en que la fragmentación, la fractura del MAS es sin duda irreversible, como la estamos viendo hoy día en este pobre careo que vemos entre dos diputados masistas. Muy bien, le damos la palabra ahora, por favor, al diputado Redán Cabezas para hacer referencia al último punto de diálogo en Panamericana, quizá algunas puntualizaciones sobre el segundo. 7 minutos de igual forma, adelante. Gracias, José Luis. Jerjes dice, mejor alumno de la UMSA. Mejor alumno del sistema neoliberal será. O sea, yo creo que ahí se confunde el diputado. La pandemia, dice que ha curado la pandemia. La pandemia ya estaba controlada, estaba en su etapa final. O sea, están buscando pretextos para justificar su mala gestión de gobierno. El fracaso económico al que nos han traído. O sea, han destrozado la economía en el país. La CEPAL ha dicho que la deuda interna es del 82%. La CEPAL. No lo estoy diciendo yo. Entonces,
¿Dónde vive Jerjes? Claro, se compra un cafecito de un lugar bastante costoso. Tendrías que ir al mercado, hermano, para hablar con el pueblo. Las personas, los hermanos que tienen menos ingresos tienen problemas económicos complicados, Jerjes. Cifras interesantes, pero cifras. Eso quisiéramos que fuera. Pero la realidad nos dice otra cosa. Si las cifras nos muestran una brillante economía, un bienestar en el país, ¿por qué pues no hay dólares? ¿Por qué el dólar está arriba de los 9, 10 puntos en el mercado paralelo? ¿Quién controla? Es que hay un desgobierno total. ¿Quién cuida a los bolivianos? ¿Quién administra la plata de los bolivianos y bolivianas? Si está bien la economía, ¿por qué falta diésel? ¿Por qué largas colas? ¿Por qué incertidumbre en el pueblo boliviano? O sea, no nos traten de engañar. O sea, yo pienso que las cifras son para los gobernantes del Ejecutivo. Ya van a ser 4 años de gobierno y nos siguen hablando de que como si estuvieran empezando la gestión de gobierno. O sea, no traten de engañar al pueblo. El megacampo del que hablaba Jerjes, como si fuera de ellos, ha sido vocero. Se ha iniciado en la gestión 2008, en la gestión del presidente Evo, el año 2015, 16, 17, 19. Y recién están mostrando ese proyecto cuando lo han abandonado, así como han abandonado la industrialización del litio. Y una de las cosas que me preocupa, y me ha notado, acaba de decir el expresidente de la Cámara de Diputados y diputado arcista que han hecho contratos respecto al litio. Contratos, tú dijiste, está grabado. Contratos, dijiste. Claro, estás develando. ¿Y por qué espaldas del pueblo? ¿Por qué esos contratos no han pasado por la Asamblea Legislativa para ser debatida? ¿Qué le ocultan al pueblo boliviano? ¿Negocios de la familia Arce, del cual son parte? Dice que no ha habido un golpe de Estado. ¿Dónde pues se hace golpes de Estado a las 3 de la tarde? Con un ministro de civil desafiándole a un militar armado. De un culatazo le sacaban los dientes, hermano. ¿Dónde? De verdad, nos avergüenzan a los bolivianos y bolivianas. Analistas políticos internacionales se han burlado de esa mentira del presidente. Le han mentido al mundo y al pueblo boliviano. Cuando todos nos damos cuenta, ¿cuándo se hace golpes de Estado con balines? Un solo herido. O sea, utilizan un tanque para romper la chapa del palacio. Va el golpista sin siquiera un tolete a hablar con el supuesto golpeado. Ese era un golpe, un autogolpe. El amigo del presidente. ¿Para qué? Para elevar la popularidad. Se ha frustrado porque ha tenido una declaración excesiva en un programa de televisión día antes. O sea, todo este plan del autogolpe tenía un objetivo: de eliminar al hermano Evo Morales, de detenerlo y mandarlo al norte o matarlo, que no está descartado. ¿A quién agreden permanentemente? ¿A quién humillan permanentemente? Al presidente que ha mejorado la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Millones de bolivianos hemos salido de la extrema pobreza. Yo pienso que en este último punto, José Luis, en el tema político, aquí hay una estrategia de eliminar, y discúlpeme, de eliminar a un candidato con alto consenso, y no sé de dónde saca las encuestas, Fabián, porque 19% me hace pensar que tú también eres aliado de Arce. ¿Estás de acuerdo con este fracaso? 19%, vamos a las calles, yo les invito, vayamos, el pueblo, las organizaciones sociales, espontáneamente se reúnen cuando saben que Evo va a pasar por ahí. El hermano Evo está preocupado por la economía. ¿Quién podría salvar el país? El que le ha salvado una vez ya al Estado, al pueblo boliviano, el año 2006, para adelante. ¿Quién es creíble en el mundo? ¿A quién le conocen? A Bolivia antes no la conocían como una provincia de Buenos Aires o parte del Perú. Hoy nos conocen a Bolivia por Evo,
Entonces es la persona que podría resolver los problemas económicos del país y los problemas jurídicos también. Hay que corregir sobre la marcha, pero eso requiere de la confianza de los bolivianos y bolivianas en un político, en un líder. Evo ha demostrado ser un líder ético, un hombre trabajador, que se levantaba temprano, entraba al palacio a las 5 de la mañana, a la Casa Grande del Pueblo a las 5 de la mañana, cuando después han construido, y se iba muy altas, a las 12 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana. Dormía poco. Hace falta honestidad y trabajo para que un pueblo esté mejor. Yo pienso que todos los ataques en este momento son en contra de Evo. Y créanme, cada vez que le atacan, nos lastiman a millones de bolivianos que nos identificamos con él. Y lo vamos a defender en el escenario necesario. Lo vamos a defender en instancias internacionales, en términos jurídicos, y también de forma legítima. Así como el año 2003, no va a hacer falta siquiera que alguien convoque a una protesta social si vulneran nuestros derechos políticos, si lastiman a los derechos políticos del hermano Evo. El Tribunal Supremo Electoral está subordinado al Ejecutivo. La última reunión ha sido para anular al MAS y PSP, para abosar a Evo Morales. Y el Tribunal Supremo Electoral, en un medio de comunicación, ha hecho la siguiente declaración. El Tribunal Supremo Electoral advierte: si la ley de suspensión no es tratada, emitirá convocatoria. Eso significa que es posible hacer elecciones internas. Eso es profundizar la democracia. Tiene que haber elecciones primarias. Porque si los partidos políticos no pueden seguir eligiendo a sus candidatos en una mesa, en un bufete, entre amigos, entre cuates, en un boliche. Es que los 10 partidos políticos no son partidos políticos, son empresas políticas. Entonces yo pienso que aquí hace falta un debate, y estamos debatiendo en el pueblo boliviano. Yo planteo, inclusive, Jerjes, vayamos ya a elecciones abiertas, primarias abiertas. Gánenle a Evo en cancha, no de forma deshonesta. Muy bien, muchas gracias al diputado Renan Cabezas con ese último elemento. Para finalizar, usted, diputado Jerjes Mercado, 7 minutos, por favor. Bueno, primero que nada, lamento que se fije en el cafecito, en la forma que uno viste. Usted y yo ganamos lo mismo, mi querido compañero. Que usted sea duro del codo no es mi culpa. Yo estoy acostumbrado, he vivido en el exterior en unos 80 países recorridos, y estoy acostumbrado a vestir y tomar en cualquier parte. Lo que me gusta, voy al Merla y me lo compro y lo como. O si tengo que estar en el restaurante de al frente, no me hago problema, pues lo compro también, con los mismos ingresos que tenemos ambos. Respecto a la calidad educativa, quiero recordarles que Warwick, la universidad en la que se formó el presidente Arce, solamente acepta un 14% de todos los que se presentan. Y es la segunda universidad de Inglaterra y Europa. Entonces no es cualquiera el que ingresa. ¿Por qué no hay dólares? Se lo voy a repetir vuelta. No me captó, parece. Cuando Evo era presidente, teníamos ingresos de 5.800 millones de dólares. Hoy tenemos 1.600. En cualquier escuela, uno sabe que eso es 3 veces menos. En esa época comprábamos menos hidrocarburos, gasolina y diésel. ¿Por qué? Porque producíamos 60 millones de metros cúbicos y hay gasolina y diésel asociado a esa producción. Hoy estamos produciendo, por la incapacidad del ministro de hidrocarburos de esa época, con la concomitancia de Evo. Se lo digo con conocimiento de causa porque le dimos a él varias veces personalmente propuestas y su respuesta cuál fue: no molesten, váyanse, y nos pusieron a la nevera. Por su culpa es que no hay en este momento combustible y no hay dólares, entre otras razones, por supuesto. Por otro lado, decía mi amigo Fabián, nos fuimos porque ya estaba en una decadencia. Bueno, lo que alguna vez informó Evo cuando le preguntamos por qué se fueron, dijo porque Juan Granado pidió ser vicepresidente y no le gustó cuando le dijimos no. Y no estaba conforme con tener al viceministro de Autonomía, Fabián Yazic, y al ministro de Obras Públicas, que eran los que él metió gracias a esa distribución Ciudad del Termo y esa alianza. No lo digo yo, fue lo que informó en algún momento, y si es mentira, tienen que reclamarle a él. Quiero pedirle y felicitarlo por las encuestas, no la conozco honestamente. Me gustaría que me las dé después para analizarla y verla.
Sin embargo, la gente reconoce dos cosas. La primera, las dificultades enormes que teníamos cuando estaba Arce recién iniciando el gobierno, después de un gobierno nefasto, corrupto, incapaz, con todos estos problemas estructurales que heredamos del anterior gobierno de Evo Morales, pero también con toda la crisis mundial que existe. Y la gente reconoce que a pesar de eso, estamos industrializando el país, seguimos distribuyendo riqueza, hemos incrementado los ingresos de la gente y seguimos avanzando hacia el futuro. Y lo que no se hizo, lo estamos haciendo en este momento. Por otro lado, no nos acordamos para atacar a nuestro ex compañero y ex líder Evo. Él nos recuerda todos los días con las metidas de pata que tira y los desvaríos mentales que tiene por su angurria de poder. Si no, ni nos acordáramos, porque lo hemos defendido y querido en su momento. Pero con las barrabasadas que habla ahora y las metidas de pata que tiene, obviamente que no podemos dejar de decirle está equivocado. Como está equivocado que quiera ser presidente vuelta a las buenas o a las malas. Como está mintiéndole al país cuando dice que Mayaya lo descubrió él. En Yiquimuni y otras aventuras que tuvo aquí en el norte paceño, se tiró 540 millones de dólares y no encontró un solo BTU de gas. Esa es la verdad. Y en 3 años estamos avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿hay mucho que hacer? Sí. Pero tenemos la claridad. Reactivar los hidrocarburos, industrializar el litio, mejorar los ingresos por la agroindustria, por nuestros productos naturales y sobre todo dejar de importar lo que hemos heredado, que uno va al supermercado y quiere un atún, una sardina, la sardina y es de Perú, es de Argentina, uno quiere un durazno y después de tantos años de gobierno de cambio, en el durazno, si quiere latita, va y lo busca, y es nomás pues de los países vecinos. Y así puedo nombrar un montón de cosas. Con las 150 plantas utilizadoras, va a haber más trabajo, hay inversión en el país, vamos a evitar que importemos y vamos a avanzar en mejores condiciones. Lástima que nos tocó, por supuesto, un momento crítico, pero estoy seguro que con las medidas que estamos tomando, vamos a avanzar hacia adelante y la gente lo reconoce, por eso es que lo prefiere a Luis Arce Catacora antes que a cualquiera de los gobiernos no liberales o antes que Evo Morales, que tuvo sus sombras, sus grandes luces el primer y segundo año y sus grandes sombras, desde que se escapó por la ventana en 2019 hasta los ataques que da ahora son sus grandes sombras. Tuvo la oportunidad de quedar escrito con letras de oro su nombre, si no hubiera incurrido en el error de escaparse, de forzar una reelección y ahora de atacar a su propio gobierno. Y con eso, por supuesto, que la gente se da cuenta los errores gravísimos que comete y la traición al proceso de cambio que ha tenido. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al exdiputado nacional Fabián Jaksic, también a los diputados de la bancada del Movimiento al Socialismo, Renan Cabezas, que apoya al expresidente Evo Morales, y al diputado Jerjes Mercado, que apoya al actual mandatario Luis Arce Catacora. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.